Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Continuamos con nuestras reflexiones sobre San José. Llegamos a la cuarta línea en esta visión, en este perfil evangélico de San José. Ya vimos que es un hombre de la descendencia de David, de sangre real, que su oficio era carpintero, también lo sacamos de los evangelios la vez pasada, que era un hombre justo, y hoy veremos la paternidad. José fue el padre de Jesús. Por lo tanto, fue un hombre sabio. Los evangelistas, tanto los sinópticos como San Juan, nos hacen notar cómo ante la gente Jesús era conocido como el hijo del carpintero, como el hijo de José, nos dice Lucas, y también Juan, ¿sí? No es este, sino el hijo de José. Sin duda es el título honorífico por excelencia de todos los que le pertenecen a José. El común denominador de esta referencia en los evangelios es que se hace en un sentido peyorativo, por la humilde condición de José. Es la mirada humana contra la mirada divina. El contexto de estos pasajes, en los sinópticos al menos, es la de la enseñanza del Señor en la sinagoga de su pueblo, donde había crecido. Lucas dice explícitamente Nazaret y Juan Cafarnaúm, a donde Jesús se fue a vivir en su vida apostólica. El texto de Mateo dice: al llegar a su pueblo, se puso a enseñarles a la gente en su sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados y se preguntaban ¿de dónde le vienen esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. En los contemporáneos de Jesús, la gente que lo escucha está entre el asombro entusiasta y la incredulidad, oponiendo la sabiduría de Jesús y las cosas asombrosas que le ven hacer con su procedencia humilde. En una palabra, aparece la dicotomía entre la sabiduría que sale de su boca y sus obras buenas, con el conocimiento que ellos piensan tener de él y de su origen. La paternidad es mucho más que una simple cuestión genética de procedencia humana. Es mucho más que un medio cultural, una posición social en donde nacemos. Ser padre es una obra de sabiduría divina. Sí, un día Jesús, elevando los ojos al cielo, gritó: Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Pasaje conocidísimo. La misión de ser padre reclama la sabiduría que viene de arriba. Se necesita la sencillez y la confianza absoluta de los niños. Es el padre quien le revela a José que ese niño de María es su hijo amado, coeterno con él, que ese hijo es Dios mismo,
Y será Jesús que con su misma existencia le revelará a José al Padre eterno, de quien viene toda paternidad en el cielo y en la tierra, como dirá San Pablo más tarde en la carta a los Efesios 3, que al ratito veremos ese pasaje. Sin embargo, la paternidad es una prueba también. Esta fe y esta sabiduría de los hijos de Dios no nos exime de las pruebas de esta vida, inclusive aquella de la paternidad. San José pasó por la gran prueba de asumir una paternidad que sabía no venía de él. La prueba de creer contra toda lógica humana que tampoco era hijo de nadie más, de ningún hombre de este mundo. A este respecto, el padre Cafarel nos dice esto: la duda no ha rozado a José ni por un momento. Conoce demasiado bien a María, su total sumisión a Dios, su pureza, su santidad, su respeto de la ley, su compromiso para con él mismo. La menor sospecha sería infamante, no solo para María, sino para el que diera pábulo a la sospecha. Pero este justo tiene un agudo sentido del misterio. Dios, por un designio que sobrepasa la mente humana, ha hecho de María su propiedad. Delante de María, delante de la obra de Dios en María, José experimenta el respeto sagrado de todos los que son conscientes de su indignidad. Reacciona como los justos del Antiguo Testamento, como Pedro cuando dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Qué lugar puede ocupar él? ¿Qué papel desempeñar allí donde únicamente Dios dirige la escena? Sí, hay un misterio. Cuando Dios nos conduce, nos hace entrar en su misterio. Y esto hace parte de esa sabiduría que nos pide el Señor tener, esa sencillez de corazón. Le pondrás por nombre Jesús. La prueba de fe para San José fue la de no saber qué sería de su matrimonio con María, qué sería de ella. Dios le da la respuesta: no temas recibir a María tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El padre Cafarel también aquí comenta: y como el nombre de Jesús es profético de su misión, Dios salva, José será el que, de algún modo, consagrará legal y socialmente la misión del Hijo de Dios. Desde ese momento se disipan los temores. José se comportará como padre de Jesús y de un modo que convence a todo el mundo, de tal modo que los evangelistas afirman con firmeza su paternidad, tanto como la maternidad virginal. José es realmente padre porque el Hijo le ha sido dado no a María sola, sino a los dos. El hecho de que se realice por caminos desacostumbrados no cambia nada. ¿Quién osaría decir que José no ha querido a Jesús con un corazón más perfectamente paternal que el de cualquier padre de la tierra que haya querido a su hijo? De esta forma, Dios no solo le está reiterando su compromiso de esposo hacia María, también está delegándole su paternidad. Lo reviste de la misión de ser padre de manera auténtica, pues imponer el nombre a los hijos era el rol propiamente del padre. Decía hace un momento que la paternidad es una cuestión de sabiduría divina. A este respecto, esa sabiduría de la cual nos habla Jesús en el capítulo 11 de Mateo que vimos, es aquella del total abandono a Dios, a sus designios, es saberse entregar por amor hasta la muerte. Es la sabiduría de la cruz, la cual no solo es un discurso, sino acto, como dice Pablo en 1 Corintios. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio predicamos a un Dios crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos.
porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Sí, los criterios de la elección de Dios, como veíamos con la realeza de David, nos quedan siempre grandes. Mis pensamientos y mis caminos no son los de ustedes, dice Yahvé a Isaías. La paternidad es cuestión de sabiduría, pero no de la de los hombres tampoco. Pablo, siguiendo en su discurso en la 1 Corintios, dice: hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Así nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin de que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. La paternidad es cuestión de sabiduría. No es solamente una cuestión biológica, genética, humana. En la carta a los Romanos, Pablo irá mucho más lejos y más fuerte. Pablo dirá que el desprecio de esta sabiduría divina lleva a la idolatría, causa de todo desorden en la vida social y por ende en la vida conyugal y familiar, hasta llegar a los actos más aberrantes, una expresión textual en la Biblia, como puede ser la homosexualidad, el lesbianismo, siguiéndole a estos toda clase de vicios y desórdenes. Pablo dice: haciéndose alarde de sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes que representan hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron sus relaciones, las relaciones naturales, por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos unos con otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, esta sabiduría fundamental, Él los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no se debe. Están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad, ambición, maldad, colmados de envidia, crímenes, peleas, engaños, depravación, difamaciones. Son detractores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen. Aquí parecería que Pablo está describiendo, ¿no?, nuestra sociedad actual. El rechazo de la sabiduría divina, el apañarse solamente a una sabiduría puramente humana, al final de cuentas nos lleva a los peores extravíos en nuestra vida. Es pues esta relación entre la sabiduría que manifestaban las palabras del Señor, el contexto evangélico en el que se hace alusión a José, su padre, a su madre, a sus parientes. Es un detalle no sin importancia que los evangelistas hayan hecho aquí este binomio. San Pablo también unirá estos dos conceptos de sabiduría divina y paternidad en la carta a los Efesios, afirmando que la fuente de toda paternidad está en Dios Padre. Por lo tanto, todo padre de familia está llamado por vocación a ejercer este ministerio paternal, sabiéndose sacramento del Padre, es decir, un signo visible de Dios Padre para con sus hijos.
En esto reside la sabiduría paternal. El texto de Efesios 3, aquí lo tienen, vamos a leerlo porque es interesante y muy iluminador. Pablo dice: yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y de hacer brillar a los ojos de todos la dispensación del misterio que estaba oculto desde siempre en Dios, el creador de todas las cosas, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la Iglesia. Este es el designio que Dios concibió desde toda eternidad en Cristo Jesús nuestro Señor, porque nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza mediante la fe en Él. Por eso, doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior, que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y para siempre. Amén. Sí, la paternidad es una obra de sabiduría porque la paternidad en la tierra, sea biológica o espiritual, procede del Padre, quien nos hace a nosotros, los padres espirituales o ustedes biológicos, una imagen, un signo de su paternidad, la única. Por lo tanto, somos ministros de la paternidad de Dios. José fue un ministro excelso, fiel de esa paternidad divina. Fue un hombre sabio, un padre sabio. El Papa Francisco, y con eso termino, nos dice 7 características en cada uno de los numerales de Patris Corde, esta carta apostólica que escribió para el año josefino, y me gustaría repasarlas brevemente aquí con ustedes. 7 características que el Papa señala de esta paternidad de José. La primera es amorosa, es una paternidad amorosa. Convirtió su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías, nacido en su casa. Es una paternidad tierna. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. La paternidad de José fue obediente. José no dudó en obedecer sin cuestionarse acerca de las dificultades que podría encontrar. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes, dice Mateo 2. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres según el mandamiento. La cuarta característica es acogedora. José acogió a María sin poner condiciones previas, confió en las palabras del ángel. La vida espiritual de José no nos muestra una vida que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. José no es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista valiente y fuerte. La acogida del misterio de Dios es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. La paternidad de José fue valiente y creativa. Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret.
que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. La paternidad de José fue trabajadora. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor de la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Y finalmente, la paternidad de José fue sacramental. En el desierto, donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba, como un padre cuida a su hijo durante todo el camino, Deuteronomio 1:31. Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. Ojalá nosotros, padres de la tierra, seamos padres biológicos o padres espirituales, vivamos estas 7 características también de José que el Papa nos dice de una manera tan sencilla y tan profunda en Patris Corde. Y esta última, sacramental. Un último detalle. San Juan, por su parte, que siempre se destaca de los sinópticos, el contexto en donde él nos narra la gente cuando dice, ¿este no es acaso solamente el hijo de José? El contexto de Juan es el discurso del pan de vida, capítulo 6. ¿Sí? Es en este discurso del gran discurso del pan de vida que los judíos se chocan al escucharle decir que él es el pan vivo bajado del cielo. Y ahí es donde van a decir, pero ¿este quién es? Pues es el hijo de José, ¿no? El vínculo joánico de la paternidad de José es con la Eucaristía. Lo propio del padre es la de ser sustento de la familia, de procurarles el alimento diario, el cual no solamente es el pan de esta tierra, sino también, como padres cristianos, deben procurar con el ejemplo el hambre del pan vivo bajado del cielo, el único que da vida eterna y colma nuestra hambre de amor y felicidad. Tus hijos tienen más hambre de amor y de felicidad auténticos que del pan de la tierra, que del pan que tú les llevas todos los días con tu trabajo. Bien, creo que Juan, en este pequeño detalle, nos da también una gran enseñanza sobre la paternidad de José y la que debería de ser la nuestra, una paternidad eucarística. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga.